Al derramar tu gloria, Señor, todo se transforma, todo cambia, Señor. La fuerza de tu Espíritu Santo penetra en lo más íntimo, Señor, del ser humano. Es la fuerza de tu palabra que como espada de doble filo penetra, Señor, hasta el profundo de nuestros tuétanos y discierne, Señor, las intenciones del corazón. Permítenos, Señor, en esta mañana darte gracias, Padre, por el tiempo de lo que hasta aquí tú nos has permitido vivir, Señor. Gracias por el tiempo de alabanza. Gracias por las personas que se han bautizado, Señor. Hoy queremos rogarte, Padre, en una súplica, en un pedido profundo, que tu palabra, Señor, nos hable, que tu palabra realmente nos sacuda, que imparta sabiduría y revelación, el logos y el rema de tu palabra en nuestra vida hoy. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la paciencia, sobre lo que es la amabilidad. Que tu palabra se abra, Señor, y la lluvia del cielo, de la revelación, descienda desde arriba y penetre en el terreno de nuestro corazón y produzca el fruto que se requiere. Gracias desde ya, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí delante de ti, Señor, y te rogamos y te pedimos tu intervención en esta mañana. Espíritu Santo, te rogamos, te suplicamos, Señor, obra en esta mañana con cada persona que está aquí. Hemos venido a escuchar tu voz, Señor, a través de tu palabra. Háblanos, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Dios le bendiga. Gracias, mis estimados hermanos del grupo de adoración, por este tiempo tan hermoso que hemos tenido. Hemos estado hablando sobre lo que es el fruto del Espíritu Santo, y en verdad necesitamos tomar decisiones firmes al respecto. La Biblia es muy clara que cuando llama a una persona, el Espíritu Santo que mora en la persona hace dos cosas. La primera, le dota a la persona, hombre y mujer, con sus dones. Y la segunda cosa que hace también el Espíritu Santo, le forma un carácter especial para que maneje esos dones. Los dones es la pedagogía de la fe para cambiar el mundo. Esa es la definición de un don. Entonces, como el reino de los cielos está hecho para cambiar el mundo, a cada creyente, a cada persona que ha recibido a Jesucristo, le dota de herramientas, y es el qué debe hacer a través de los dones, herramientas sobrenaturales para cambiar el mundo. Eso es el qué. Pero también el Espíritu Santo le dice el cómo debe manejar esas herramientas para cambiar el mundo, y eso es el cómo. Entonces resuelve el qué y resuelve el cómo. Y nosotros, como creyentes insertados en esta realidad de la sociedad, tenemos que saber el qué y saber el cómo. Saber que hay una herramienta y saber manejar esa herramienta, que es lo que es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es una palabra en singular, no es una palabra en plural. Pero el hecho de que sea en singular implica que es un contenido completo. La Biblia en el libro de Gálatas muestra que hay 9 características de ese fruto. 3 que muestran la relación vertical, que tiene que ver con el amor, con el gozo, con la paz, que está ligado a lo que es de Dios. Luego viene la parte horizontal, que está ligado a lo que es la paciencia, a lo que es la amabilidad, a lo que es la bondad. Y luego viene la parte personal, que tiene que ver con la fidelidad, que tiene que ver con la humildad, que tiene que ver con el dominio propio. Pero esa cruz que muestra la figura de Jesús, el fruto del Espíritu Santo, ese cómo tiene que presentar a Jesús en su
persona en su totalidad. Jesús no puede estar sin cabeza, por así decirlo, ¿no? Eso implica que no puede haber un Jesús que obre en la persona sin que tenga esta persona amor, gozo y paz. Jesús no puede quedarse sin brazos, por así decirlo. Y eso implica que debe haber paciencia, que debe haber amabilidad, que debe haber bondad. Entonces, los brazos de Jesús para cambiar al mundo es la paciencia, es la amabilidad, es la bondad. No se le puede ver a Jesús sin brazos. Los pies de Jesús está ligada a la situación personal y tiene que ver con la fidelidad, tiene que ver con la humildad y con el dominio propio. Así se le presenta a Jesús en cuerpo entero. Vamos a ver ahora los brazos de Jesús, lo que es la paciencia y lo que es la humildad. Nosotros vamos a visualizar esto a través del libro de Job y nos va a confrontar el libro de Job, ¿sí? Nos va a golpear nuestra mente, nos va a golpear nuestro corazón, nos va a sacudir porque nos va a quitar muchos conceptos que realmente vamos almacenando a lo largo de la vida, y lo que Dios quería y quiere a través del libro de Job, que se destruyan conceptos equivocados de lo que significa Dios, como lo vamos a ver a continuación. Si usted chequea las palabras que se encuentran en la parte superior izquierda de ustedes, dice ahí: quien no ha afrontado la adversidad no conoce su propia fuerza. Aunque parecería que es un pensamiento humanista al respecto, tiene un concepto muy importante. Es la adversidad que me permite a mí enfrentar esa adversidad, y surge muchas veces fuerzas que a veces nosotros no sabemos de dónde vienen, y todo lo proviene de Dios. El segundo nivel es el pensamiento que está al lado. Dice: he sido un hombre afortunado. Nada en la vida me fue fácil. ¿Qué les parece ese pensamiento? Nadita simpático, ¿verdad? Porque ¿qué tal que la vida sea toda una lata completa de dolor, a veces de sufrimiento? Pero el pensamiento dice: he sido un hombre afortunado. No ha sido nada fácil mi vida, ¿no? Entonces, esto quiere mostrar, ¿no?, que hay algo más allá de las circunstancias adversas, ¿no?, que nosotros muchas veces enfrentamos. El tercero muestra una especie de objetivo que queremos nosotros presentar, que en medio de la tierra reseca, en medio del desierto, en medio del lugar árido donde parece que nada puede nacer, entonces fluye una nueva planta de algo que se parece que puede ser imposible. El libro de Job, en sus 42 capítulos, muchos los consideran que fue escrito en varias épocas. Unos le datan a este libro desde el año 1800 antes de Cristo, no, pero no de manera completa, sino que se hizo en varias etapas, inclusive hasta el año 400 años antes de Cristo. Nosotros, creo yo firmemente que es un libro de un personaje real que está ubicado en una zona del Oriente muy determinado y que tiene un profundo mensaje. Este Job, vamos a ver que tiene una característica especial. De alguna manera se ha escuchado la paciencia de Job. ¿Quién no tendría la paciencia de Job?, se suele decir. Pero vamos a ver lo que implica esto de paciencia. ¿Qué significa? ¿Qué es la paciencia realmente? En el capítulo 2, el verso 10, Job le responde a su mujer: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? Y a pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. El libro de Job fue escrito por vencer una teología equivocada que se llama retribución, y que eso en el tiempo antiguo era muy claro. Para el judío
no podía haber una ambivalencia en donde el bien y el mal eran antagónicos y que trabajaban en la misma persona. Yo estoy hecho del bien y estoy hecho de mal. Principios antagónicos que luchaban entre sí. Porque para los judíos, si se aceptase una situación así, implicaría que hay dos dioses. Y para el judío hay un solo Dios. Por eso para el judío el bien viene de Dios y también el mal viene de Dios. Pero para nosotros se nos hace como un poco como difícil decir que de Dios viene el mal, ¿verdad? Y vamos a analizar muy bien estas circunstancias especiales. Pero esta retribución también se mueve en estos tiempos. Yo le pregunto a usted, si una persona realmente es mala, terrible, criminal, una serie de cosas, ¿merecería que algo le pase a esa persona? A ver, ¿sí o no? Unos dicen sí, otros dicen no. Pero miren la siguiente pregunta que les voy a hacer. Si una persona es excelentemente buena, terriblemente bondadosa, ¿le debería ir bien? Ay, sí dicen sí, ¿no? Ay, sí dicen sí, ¿verdad? Claro, ¿no? Porque uno quiere que si uno hace las cosas bien, le va a ir bien, ¿no? Esa es la idea que se tiene y se le va a ir, y si es malo, que le vaya mal, pues, ¿no? De alguna manera, ¿verdad? Pero ese era el criterio que se tenía en la antigüedad, ¿no? Ese era justamente el concepto de la retribución. Dios retribuye a la persona que se porta bien, con cosas buenas. Pero Dios retribuye con males a la persona que se porta mal. Y ese concepto todavía existe en nuestros tiempos. Y vamos a ver cómo rompe el libro de Job este concepto. Y que Dios nos permita aprender bastante realmente de ello. La amabilidad es un concepto que usted, ¿cómo calificaría a alguien que sea amable? Mi querido Edgar, ¿cómo calificaría usted a alguien que sea amable? ¿Cuál sería el perfil de una persona amable? Ya le hizo pensar, eso implica que no es fácil decir la descripción, ¿verdad? Pero es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo es una persona amable? Porque saluda con alegría, ¿no? ¿Verdad? Medio como complejo. ¿Quién es amable? ¿Quién le puede decir, esta persona es amable? ¿No? ¿Cómo realmente podríamos afirmar una cosa de esta naturaleza? Y la amabilidad se ha escrito mucho desde la perspectiva humana, pero vamos a ver que la amabilidad está ligada a la paciencia extremadamente unida. Y más aún, vamos a ver en este libro que la paciencia está ligada a la integridad. Entonces la persona es paciente cuando tiene que ver con su integridad probada. Y cuando cumple esa prueba de la integridad, vamos a ver que es una persona como resultado de eso amable. Eso es un concepto muy especial que vamos a visualizarle a través de este libro de Job. Capítulo 1 del libro de Job. Dice, en la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job, tenía 7 hijos y 3 hijas, era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes de Oriente era la persona de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y a beber con ellos. Una vez que terminaba el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Pero para Job, esta era una costumbre cotidiana. Describamos el perfil de este hombre especial. ¿Cuál sería este perfil? Muy acaudalado, rico en gran manera. Todos queremos de alguna manera ser así. Amén. De alguna manera queremos ser ricos o no. Yo sí, claro. Muy bien. A los que quieren ser ricos vamos a aprender una buena lección hoy, ¿sí? Vamos a aprender una buena lección hoy. Este hombre era muy rico, tenía una excelente familia. 10 hijos.
no era cualquier cosa, ¿no? ¿Quién tiene aquí 10 hijos? Nadie. Pero Elcita, ¿cuántos son ustedes de familia? ¿Cuántos hermanos tiene? 20 hermanos. ¿Qué tal le parece? ¿Sí sabían eso? Que Elcita Carrera tiene 20 hermanos. ¿Qué tal? 20 hermanos, esa es cosa seria, ¿sí? Era un personaje de renombre en el Oriente, respetado por todos. No solamente tenía dinero, Job, tenía una linda familia, sino dice el texto de los 42 capítulos que donde él andaba, la gente le llamaba, quería escucharle a él. Su consejo era lleno de sabiduría. Le invitaban, quería que se siente en las puertas de los pueblos y todos se reunían para escucharle su consejo, para escucharle su disertación. Era un hombre extremadamente respetado. Para que tenga semejante riqueza que hemos descrito, no tenía 1 hectárea de terreno como propiedad, tenía cientos de hectáreas de propiedad para que pueda él tener control de toda esa riqueza. Dice también era un hombre recto, apartado del mal e intachable ante los ojos de Dios. Como vamos a ver, no era que un hombre que le parecía bueno ante el concepto de los vecinos, de los familiares. Era extremadamente bueno ante los ojos de Dios. Y la palabra es intachable, es decir, que no se hallaba tacha en él. Miren ustedes. Y también era un hombre piadoso, preocupado de los hijos. Decía, ojalá mis hijos no pequen. Y cada día hacía sus holocaustos a Dios, esperando que ninguno de los hijos haya maldecido a Dios. Vaya, qué perfil de hombre. ¿Qué les parece? ¿No? Es buenazo ser un hombre así, ¿verdad? Que tenía todo lo que un ser humano quisiera tener. Dinero, recursos, familia. No, tenía realmente un liderazgo muy, muy excelente. ¿Le debería pasar algo a un hombre así? ¿Qué le puede pasar a un hombre así, pues, no? Con semejante perfil. ¿Qué le puede pasar algo malo a ese hombre? Pero miren lo que sucedió. Vamos a aprender un poco un concepto que siempre ha sido como complicado, ¿no? Se presenta la figura de Satanás. Y hay una tendencia a decir, Satanás que se presenta es el Satanás, el diablo del jardín, el demonio, la serpiente antigua. Y otros consideran que no es Satanás, porque si fuese Satanás no puede estar en la presencia de Dios. Y miren lo que dice el texto. Llegó el día, verso 6, en que los hijos de Dios debían hacerse acto de presencia ante el Señor. Entonces había un grupo de hijos de Dios, de ángeles que estaban en la presencia del Señor. Y con ellos se presentó también Satanás. La palabra está ahí, Satanás. La traducción del origen es Satán. Satán. Y la palabra Satán significa adversario. La palabra Satán también tiene el significado de fiscal, ¿no? Pero antes de analizar el resto, ¿qué es un fiscal? A ver, ¿qué hace un fiscal? Patricio, ¿qué hace un fiscal de una nación? ¿Cuál es el rol del fiscal de una nación? Perfecto, excelente descripción. Defender los intereses de la gobernabilidad de la nación. Esa es la palabra fiscal. El fiscal general de la nación se entiende que defiende los intereses del Estado, de la gobernabilidad del Estado. Se entiende que es así. Y la palabra Satán significa fiscal, significa adversario. La palabra adversario en sí tiene una palabra como media fea. Ser adversario implica algo feo. ¿Quiénes son de la Liga? Muy bien. ¿Quiénes son del Barcelona? También. Ay, no. Cuando el Barcelona juega con la Liga, el Barcelona es Satán de la Liga. Usted se ríe porque la palabra Satán, dice Satán, ¿qué tal podía ser bien al revés?
Porque la palabra Satán es adversario. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Cuando el Barcelona, tranquilo chicos, no me odies tanto, cuando el Barcelona juega con la Liga, el Barcelona es adversario de la Liga. Y eso, ahí estaríamos como tranquilos, ¿no? Pero que digan Satán, hoy, ¿qué te pasa, chico, no? Entonces, muchas veces tenemos conflictos con las palabras, con las palabras. Y miren lo que, ahora con esa explicación, leamos el texto. Dice, ¿de dónde vienes? Le dice Dios a Satán, al fiscal. Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Recuerden que el fiscal estaba chequeando siempre que la gobernabilidad del cielo esté en orden. Esté en orden. Dice, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable y me honra y vive apartado del mal. Satán replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo que has bendecido la obra de sus manos y de sus rebaños y ganados, y el ganado llenan toda la tierra. Pero extiende tu mano, Señor, y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia presencia. El fiscal decía, creo que, Señor, que este Job que tú dices, no creo que sea tan íntegro como planteas. Yo creo que él es íntegro porque tiene todo. Le has bendecido, tiene linda familia, tiene riqueza, prestigio, honor. Pero ¿qué te parece si le quitas lo que tiene? Y te apuesto, digo mis palabras, que él maldice tu nombre en tu presencia. Ahora, los que dijeron que les gusta tener cosas, ¿qué tal si Dios les quita? Le quita casa, le quita todo. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros frente a eso? Es el concepto y se fue la luz. Entonces dice el texto bíblico que quisiera que por favor que miren 3 aspectos de cómo el fiscal ejecutó una forma de probar que la integridad de Job no era correcta. ¿Cómo ejecutó este Satán, este fiscal? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué utilizó? Es importante revisarlo. Miren lo que dice. Dicho esto, Satán se retiró de la presencia del Señor. Llegó el día en que los hijos e hijas de Job celebraban un banquete en casa del hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por ahí cerca, nos atacaron los sabeanos y se los llevaron, y los criados le mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. Entonces vino un grupo de guerreros, atacaron el lugar, se llevaron todos y les mataron a sus sirvientes. Una forma de emitir este concepto de la obra de este fiscal. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y le dijo, del cielo cayó un rayo y calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. Entonces Satán no solamente utilizó un grupos humanos de gente de ahí, sino que hubo un desenlace terrible que utilizó fenómenos naturales para destruir la riqueza de Job. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos, caldeo lo que hoy es Irak, no, se apoderaron de los camellos y se los llevaron y a los criados le mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar para venirse a contárselo. ¿Quién aguanta estas noticias una tras otra? Verso 18, no había terminado de hablar de este mensajero cuando todavía otro llegó y dijo, los hijos e hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del hermano mayor. Y cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa, lo derribó sus 4 esquinas y la casa cayó sobre tus hijos y todos murieron. Yo me salvé para contarle todo esto. Ahora, ¿qué le parece recibir esa noticia? Con ese tipo de perfil, sin recursos, murieron sus sirvientes,
murieron sus hijos. Quedó sin nada, aunque estoy diciendo mal, quedó en la nada. Como dice que reaccionó Job. Dice, el Señor, desnudo vine desde el vientre de mi madre. Desnudo yo iré a Dios. Dios me dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, Él se sacudió sus vestiduras, rasuró su cabeza, expresó lo que había en su corazón y lo adoró. ¿Reaccionamos nosotros así cuando nos viene la desventura? Cuando nos viene la desgracia. ¿Qué tal si se choca el carro? ¿Qué tal si se nos quema la casa? ¿No? ¿Qué tal si nuestros hijos se mueren? Decimos nosotros, desnudo vine acá, Señor, desnudo voy a ir. Tú me diste, tú me puedes quitar lo que me diste. Bendito sea el nombre tuyo, Señor. Se postró y adoró. Oiga, esos hombres, ¿dónde están? ¿Dónde están esos hombres? Como Job, en ese nivel en el cual reaccionaban frente a la desgracia, frente a la situación adversa. Ese era el perfil de este hombre especial. Y bendijo a Jehová y no echó la culpa a Dios. Nosotros a veces nos pasa cualquier cosita y le echamos la culpa a Dios. Dios, ¿por qué hiciste tal cosa? ¿Por qué me llevaste a mi hijo? ¿Por qué te llevaste a mi mujer? ¿Por qué te llevaste a mi marido? ¿Por qué hiciste tal cosa? Eres terrible. Miren Job cómo reaccionó. Pero mi querido amigo, no queda así. ¿Qué sucede cuando se intensifica la calamidad? Cuando se intensifica la calamidad. Han oído, hay un dicho muy popular, ¿no? Me pasó esta desgracia, esta otra desgracia, hasta un rato estaba yo parado, vino el perro y se orinó en mi pierna. Entonces, tal desgracia era mi vida que hasta el perro vino y se me orinó. ¿Cuándo sucede eso? El fiscal dijo, hijo, le pasó la prueba 1, pero algo tiene este Job. No me convence todavía. Algo tiene este Job. ¿Por qué estamos planteando de que no es Satanás, el diablo, el que conocemos, el que existe, el que es real? Capítulo 2. Mire lo que dice. Dios le dice a Satanás, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor, no hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto, intachable y que me honra y vive aparte del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. ¿Podía Dios aceptar una insinuación de Satanás, del diablo, del que pecó? ¿Podía haberle escuchado Dios? Bueno, Satanás, el diablo, ¿no? Lo que tú dices, entonces acepto tu criterio. No, de ninguna manera. Por eso este Satanás no es el Satanás que conocemos, sino Satán, el fiscal. Entonces, este fiscal, el que tiene y busca siempre que la gobernabilidad del reino se haga una realidad, dice, un momentito, Señor, ¿no? Digo mis palabras, ¿no? Piel con piel. Todo hombre va a reaccionar terriblemente cuando le tocan su cuerpo. Toca su cuerpo, hiere su cuerpo, a ver si no él no te maldice en tu propia presencia. Y Dios le dice, hazlo, pero cuida su vida. Entonces, Satán, el fiscal, dijo, ¿qué le hago a este hombre? ¿Qué le hago? Le hago que se le corte una pierna. Se quedará sin pierna, sin dos piernas. No, chispas, se le corta la pierna y luego él no va a mantenerse íntegro. Ya, le voy a dar lepra. Pero de la lepra, la peor de la peor. Y dice el texto que desde la cabeza hasta los pies les surgió una sarna. Empezó a podrirse en vida. Y la carne se le caía en pedacitos. Era esa la situación de él. Y él tenía que ponerse algo ligero porque dice el texto que le ardía sus huesos. Le ardía su piel por las llagas que él tenía.
y se ponía como cenizas para tratando de encontrar un poquito de calma por el ardor. No solamente le ardía, sino le quemaba y le picaba. Y tenía que de alguna manera rascarse todo su cuerpo. Vinieron amigos, 3 amigos. Y es interesante. Los amigos tenían la cultura que estaba en ese tiempo. La cultura que hemos expuesto de la retribución. Ellos tenían claro. Entonces le ven a su amigo del alma en esa manera y se quedan sin habla. Y se quedan acompañándole 7 días, día y noche, para acompañarle en su dolor. Pero ¿qué sucedió? Fíjese cómo reaccionó Job. Su esposa, su amada esposa, imagínese, ¿no? Le dice: todavía guardas la integridad, maldice a Dios y muérete, desgraciado. Eso le dice la esposa. Ahora fíjese, Job se quedó sin recursos, se quedó sin hijos. ¿Qué espera el casado? La mujercita, ¿no? La mujercita que le acompaña en su dolor. La mujer vio semejante desgracia. Este está con mala suerte, dijo. Este estaba con el concepto de la retribución. Algo hizo este. Este no merece aquí. ¿Por qué yo le voy a acompañar? ¿Por qué voy a estar al lado de él? Que maldiga a Dios y que se muera. Y él reacciona y dice: como mujer fatua has hablado. Otro concepto. Antes era: desnudo vine aquí a este mundo, desnudo voy a irme allá. Jehová me dio, Jehová me lo quitó. Un concepto enorme. El hombre vale por lo que es y no por lo que tiene. Pero el segundo concepto que revela el texto es de que dice él: mujer, ¿recibiré solamente bienes de Dios y no males? Y así no pecó Job ante Dios. Entonces Job estaba bien ubicado, que si tiene recursos vienen de Dios y él lo puede quitar. No me aferro a las cosas materiales, me aferro a lo que soy. Viene la enfermedad, y una terrible enfermedad, como dice la Escritura, y él dice: yo estoy listo para recibir los males. Pero aquí viene un problema. A ver, mi querido, un varón, Edguitar, ¿usted podría sostener esta Biblia así? ¿Cree? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Usted podría sostener la Biblia así? ¿Sí? ¿1 hora? ¿24 horas? ¿Alguien podría mantenerse la Biblia así 24 horas? Medio que no. Recuerde esto, hermano querido. Una cosa es tener carga y otra cosa es que esa carga sea permanente. Yo puedo reaccionar frente a una carga puntual que no sea permanente, pero otra cosa es tener una carga que sea permanente y me esté afectando. ¿Cómo cargo una enfermedad? Mi querida Martita, ¿cómo cargo una enfermedad continua? Eso es otro caminar. Aquí hago un paréntesis, hermano. Cuando hay una enfermedad, sea de él o sea de ella, la gente se preocupa por la persona que está enferma, ¿verdad? Imagínense postrado, una persona postrada, el hombre postrado, la mujer le atiende o viceversa. ¿Quién sufre? Sufre el que está enfermo. ¿Y quién le atiende? ¿Cuál es el sufrimiento de quien le atiende? ¿Es bueno? ¿Es fuerte? Es terrible. Es terrible y nosotros no nos damos cuenta. Por eso, hermano, los ancianitos, cuando a veces alguien de los hijos queda atendiéndole a la mamita o al papito, hay que tener respeto a eso. Porque una cosa es atender 24 horas a una persona enferma que no se pueda movilizar. Es otra cosa, hermano querido. Una cosa es aguantar un rato el libro, otra cosa aguantarle el libro 24 horas. Es otra cosa muy distinta. Y este era el perfil de este hombre tan especial como Job. Pero mire lo que pasó. Mire lo que pasó. Cuando pasaron los 7 días, empieza
Job a reaccionar. Y al principio esa carga puntual, todos sus recursos fuera, todos sus hijos muertos, la esposa le hizo a un lado, con una tremenda enfermedad. Dice el texto a lo largo de estos 42 capítulos que él decía: hablo para que de alguna manera el dolor se me vaya, y el dolor no se me va. Callo a ver si tal vez en el silencio el dolor no aparezca, y el dolor no se me va. Hablando o en silencio, el dolor me permanece las 24 horas del día. No podía dormir, no podía comer. Era así su situación. Al séptimo día empieza a darse cuenta que ya no soporta ese tipo de carga. Y empieza a verse, lamentablemente, lo que el fiscal quería mostrar: los huecos de la integridad de Job. Los huecos de la integridad de Job. Con semejantes atributos que él tenía, de pronto aparecieron los huecos, hermanos. La integridad, hermanos queridos, es lo mejor que yo puedo tener como recurso recibido de Dios. Si usted o yo perdemos la integridad, perdemos todo, hermano. Pero entonces la paciencia está ligada a la integridad. Se empezó a descubrir los huecos de la integridad de Job. Recuerden que integridad es tener una vida sin huecos. Y aparecieron los huecos de Job. Capítulo 3. Después de esto, Job rompió el silencio para maldecir el día en que había nacido. Dijo así: que perezca el día en que fui concebido, la noche en que se anunció ha nacido un niño, que ese día se vuelva oscuridad, que Dios en lo alto no lo tome en cuenta, que no brille en él ninguna luz. Verso 11. ¿Por qué no perecí el momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? Porque hubo rodillas que me recibieran y pechos que me amamantaran. Ahora yo estaría descansando en paz, estaría durmiendo tranquilo, como dice otra versión, como son felices los no nacidos. Vaya que llegó a deprimirse, ¿o no? Se llegó a deprimir, y hay que entender a la persona cuando está pasando por crisis extrema. Hay que saber entender a la persona, hermano querido. Hay que saber manejar las situaciones adversas. Pero también una cosa impresionante. Escuche bien esto. Por favor, quiero que me escuche y le voy a hacer una pregunta. Verso 25. Lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. ¿Qué estaba haciendo Job cuando presentaba holocaustos a Dios por sus hijos? Él tenía un temor escondido, un miedo escondido. Y eso era un hueco en la integridad de Job. Yo le pregunto, ¿cuál es su miedo? ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Cuáles son nuestros temores? ¿Tememos que se muera un hijo? ¿Que se muera mi esposo? ¿Que se muera mi papá? ¿Que se muera mi mamá? ¿Que me quede sin recursos? ¿Que me dé una enfermedad? ¿Que me dé un cáncer? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son nuestros temores? Y un hueco que salió a la luz, él mismo lo expresa y dice: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Qué tremendo. Recuerde que el amor echa fuera el temor. De modo el que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor, dice Primera de Juan. Pero apareció también otros huecos.
A partir del capítulo 4 del libro de Job, los amigos dijeron, algo está mal aquí. No es correcto esto. Algo realmente hizo Job. No le puede haber pasado una desgracia como le está pasando a Job sin que no tenga una causa. Y empiezan a arremeterle a Job, a darle con todo. ¿Qué tal esos tipos de amigos? ¿Se acuerdan ese dicho muy común del árbol caído se hace leña? Es muy común. De Job salió, de los amigos de Job. Le empezaron a decir, tú has de haber hecho algo malo, porque solamente el que ha pecado de manera extrema está pasando lo que tú estás pasando. Recuerda, le dice uno de ellos en el capítulo 18 del libro de Job, porque los que hacen pecado se van a servir al rey. ¿Pero a cuál rey? Al rey de los espantos. El que peca va a servir al rey de los espantos. Chispas, era serio este asunto, muy serio. Entonces, había una situación especial también en Job. Job, como les decía, no es que era un hombre con riqueza, tenía excelente fama. Se le despojó de su honra. Él dice, yo quiero llamarle a alguien que yo le había servido y no me obedece, no me hace caso. Los familiares se escaparon. Algo tenía que haber hecho este hombre que le pasó esa desgracia. Le abandonaron sus familiares, ya la mujer le mandó al pan, ya se quedó sin riqueza, sin hijos. Los amigos le machacaban continuamente. Dice el texto en el capítulo 19, este verso dice, el aliento mío le daba asco a mi esposa. Su obvio se estaba pudriendo. Cuando estamos enfermos, ¿olemos rico? Para nada. ¿Y cómo está actuando el que está ahí? Al lado, ayudándole, atendiendo en sus necesidades primarias. Por favor, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, debemos entender esto. Se le fueron los niños que antes, ahí viene Job, y corrían los niños a abrazarle. Hoy era espanto para los niños. Todos corrían. ¿Quién aguanta ese tipo de vida? Pregunta, hermano querido. Pero no solamente ocurre eso. Él defendía tanto su integridad y les reclamaba a sus amigos, no me digan de esa manera, no me atribuyan más dolor de lo que yo tengo, no tienen misericordia de mí, yo defiendo mi integridad. Capítulo 31, hice un pacto con mis ojos para no mirar con lujuria a ninguna mujer, eso he hecho yo. Si me hice seducir por alguna mujer, dice él, que mi mujer haga, ¿cómo se llama? Muela el grano de otros y con otros se encorve, con otros tenga relaciones, con otros se acueste. Esa era la integridad de Job. Si yo alguna vez he comido solo sin dar algo a los míos, que todos mis huesos se rompan y se quebranten. Si alguna vez me hice de cosas que no me pertenecían, si alguna vez adoré a la luna o a las estrellas o al sol, esa es la integridad de Job. Si alguna vez oculté mi pecado por miedo a que me digan algo los demás o por miedo a lo que digan algo mis parientes, él no tenía máscaras. Capítulo 31 termina así, pero en el capítulo 32 aparece una persona, Eliú, diferente de los amigos. Y él era joven y dice, algo le está pasando a este Job. Había expuesto de tal manera su integridad que los tres amigos ya no tenían argumentos para irse en contra de Job. Y este joven que aparece ahí en el capítulo 32 le dice, oye bien Job, estoy encendido en iras contigo, porque tú eres orgulloso y tú quieres realmente defenderte y le estás acusando a Dios y tú te crees más santo que Dios. Y del capítulo 32 al capítulo 37,
es la manifestación de lo que este joven descubrió, los huecos de Job. Miren lo que pasa en el capítulo 38. Termina en el capítulo 37 de hablar Eliú y entra en escena Dios. ¿Y cómo se presenta a Dios? Dios no se le coge a Job, Jobcito, qué pena. Es que el fiscal, pobrecito mi Job, nada. Miren cómo se presenta Dios ante Job en un torbellino. Miren cómo se presenta. Capítulo 38. El Señor le respondió a Job desde el torbellino y le dijo: ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate, Job, a hacerme frente. Yo te cuestionaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. Y Dios le empieza a confrontar a Job para que reaccione Job y acepte sus huecos. Cuando hay paciencia, cuando se llega uno a aceptar los huecos en la integridad de la vida de la persona. Eso es paciencia, cuando acepta los huecos que tiene y cuando expresa realmente todo un raudal de explicaciones de parte de Dios. Llega al capítulo 42, ¿no? Y Job responde al Señor y le dice: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece el consejo. Mire cómo responde Job a Dios. Tú preguntaste: ¿quién es este que oscurece el consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me han sido desconocidas. Ahora escúchame, yo voy a hablar. Dice: de oídas te había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando reaccionó Job y se dio cuenta de sus huecos, la expresión oriental de ponerse polvo y ceniza era cuando la persona llegaba al clímax del arrepentimiento. Y se puso polvo y ceniza, no porque se quedó sin plata, no porque se quedó sin recursos, no porque no se quedó sin hijos, no porque se quedó sin la mujer que le mandó al pan. Él se arrepentía en polvo y ceniza por haber hablado de Dios de esa manera, tratando de culparle a Dios todo lo que había pasado. Eso le molestó tanto a Job y se arrepintió en polvo y ceniza. Me arrepiento, antes había oído de ti, hoy te veo directamente y me arrepiento en polvo y ceniza de lo que dije. Perdóname, Señor, por los huecos que he tenido y no me daba cuenta. Somos así nosotros. No, hermanos. Nos molestamos de todo. Nos es tan difícil perdonar, tan difícil entender el corazón del otro, tan difícil entender el dolor del otro. Se nos es difícil. Y mire lo que reacciona Dios. Después de haberle, verso 7 del 42, después de haberle dicho esto a Job, el Señor le dijo a Elifaz, a uno de ellos, dice: estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. ¡Wow! Hermanos queridos, a ver, hermanos de arriba, de abajo, hermanos queridos, no nos arriesguemos a hablar de Dios sin saber si lo que de Dios es verdad. No nos atrevamos a hablar de Dios sin conocerle. Y Dios les dice a ellos: lo que ustedes hablaron de mí no es verdad.
¿Y qué pensaban ellos? Que había un pecado en Job, que tenía que arrepentirse continuamente porque era un pecador terrible. Por eso era lo que pasaba a Job. Mire una circunstancia especial que sucede, porque eso es realmente la palabra de Dios maravilloso. Nota que no ha hablado nada de la amabilidad. ¿Dónde surge la amabilidad? Cuando hay amabilidad. Cuando hay amabilidad, hermano querido, cuando hay amabilidad. Dios le dice a Job: ora por los que te acusaron. Ora por los que te aplastaron. Ora por los que te hicieron daño. Oran por los que te engañaron. Oran por los que te trataron mal. Y ese Job lo hizo enseguida, porque se dio cuenta de los huecos que tenía. Lo hizo enseguida. No dijo: ¿por qué voy a orar por ellos? ¿Por qué voy a hacer eso? No hizo así, hermano querido. No hizo así. Job reconoció sus huecos y dice la Biblia, ¿no? Después de orar, tuvo el doble de sus riquezas. Oh, varones, a ver, varones, quiero hablar de varones de frente. Ahora sí, varones, de frente. Tuvo 10 hijos. ¿Con quién? Con la misma mujer. ¿Oyeron eso? La mujer vino como gatito, ¿no? Así, ¿no? Ven, amada mía, volvamos a estar juntos. Vamos a nuestro dormitorio. Hagamos el amor, tengamos hijos. Con la misma mujer que le mandó al pan. Como los varones ahora, cualquier cosita le den mano a la mujer, ya quieren irse. Ya es de 40 años, quiero 2 de a 20. Eso no es así. Ese es el concepto de paciencia. Porque tenía que ser fiel a su integridad. Amó a su mujer. Se formó la cruz. Amó a su mujer. Ven, mujer amada. Y tuvo 10 hijos. Y dice el texto que fueron las hijas las más hermosas de toda la comarca. Y tuvo doble de sus riquezas. Y vivió 140 años. Y vio hasta la 4ª generación de sus hijos. Hermano querido. Entonces él fue amable. Él fue amable. Las pruebas producen paciencia, entereza, excelencia de carácter, tranquilidad del espíritu. Cuando una persona es amable, cuando tiene este concepto, tranquilidad en el espíritu. La persona es amable. Cuando sabe que tiene una vida íntegra, cuando sabe manejar el infortunio, cuando sabe manejar el dolor, cuando sabe manejar la crisis. Es una persona amable. Caso contrario, le insulta, le sale epítetos de todo, grita y le amenaza. Las amenazas, los gritos, los insultos es resultado de tener un carácter endeble. 3 recipientes, los 3 con agua. Recipiente A, agua hirviendo. Le pongo una zanahoria. La zanahoria, antes de ponerla en el agua hirviendo, ¿qué es la textura de la zanahoria? ¿Dura? Bien dura, ¿verdad? Le pongo en el agua hirviendo. Cojo un huevo es frágil, le pongo en el agua hirviendo. Y en el tercer recipiente del agua hirviendo le pongo café. 20 minutos de agua hirviendo. ¿Qué sacaré después de los 20 minutos de agua hirviendo de la zanahoria? ¿Cómo saldrá la zanahoria? El calor hizo que la dureza de la zanahoria se haga delicada. ¿Cómo sale el huevo? Duro. Entró frágil y salió duro.
¿Y cómo sale el café? 20 minutos de ponerle un rico, ¿no?, sweet and coffee. ¿Qué sale después? El aroma. ¿Es usted zanahoria? ¿Es usted huevo? ¿Es usted café? Las mismas circunstancias. Ya, Café Valdés, mis hermanos colombianos. Café Valdés, ya. Café Valdés, sí. ¿Cómo reaccionamos? Es las mismas condiciones. Depende de cómo reacciono. Es el concepto de paciencia y el concepto de amabilidad, hermano querido. La amabilidad es el resultado de que la adversidad cumplió su propósito. Esto es precioso. Hermano, cuando sufre, diga: amén, gloria a Dios. Cumple tu propósito en mí. Y cuando se cumple el propósito en la adversidad, uno se viste de amabilidad. Y el ropaje es la amabilidad. Pero si no se cumple el propósito, el ropaje es ira, rencor, insultos, todo lo que usted se puede imaginar. Ser amable implica entonces ser paciente. Hermanos, papás con nuestras esposas, mujeres con sus maridos, padres con nuestros hijos, hijos con nuestros padres. ¿Qué pasa con la amabilidad? ¿Por dónde se escapó? ¿Por dónde se fue? Y es fruto del Espíritu Santo, ¿no? Entonces nosotros queremos cargar la cruz en pedazos. Una cruz sin cabeza, una cruz sin los horizontales o sin la parte inferior. La cruz es cruz. El fruto del Espíritu Santo es completo. Amor, gozo, paz en la cabeza. Paciencia, amabilidad, bondad, horizontal. Humildad, dominio propio, fidelidad, hacia abajo. Termino, hermanos. Jesús. El Jesús que usted dice que tiene en su corazón. El Jesús que habita en su corazón. Soportó el dolor con amor. Despreciado y rechazado por los hombres, pero sin huecos. A diferencia de Job, que sí tuvo huecos. Varón de dolores, experimentado en quebranto, despreciado. No le estimamos. La gente no le quiere recibir a Jesús en su corazón. Le parece extraño Jesús. ¿Cómo le voy a recibir? Experimentado en dolores. Yo no quiero nada de eso. Se le rechaza a Jesús. Se le rechaza a Jesús. Soportó nuestros dolores. Cargó nuestros pecados. Fue golpeado por Dios y humillado. Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me abandonaste? El Padre le abandonó a su Hijo. Era necesario eso, para que el Hijo reciba el golpe en vez suyo y en vez mío. Pregunto yo, ¿vale la pena entonces luchar por tener un hogar donde haya paciencia, donde haya tolerancia, donde haya amabilidad, donde las palabras sean siempre esas en el lenguaje que el esposo y la esposa hablan, de que los padres hablan así a los hijos, de los hijos hacia los padres? Eso es tener a Jesús. No solo cositas que a veces no tienen peso de gloria. Vamos a orar. Primero a las personas que tal vez no tienen a Jesús en su corazón, para que abran su corazón y lo reciban. Y segundo, vamos a orar para que nos dé Dios este fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia y la amabilidad.